Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy PHLPC y en este video veremos cómo hacer un pequeño programa en C++ y conectarlo directamente a la base de datos de MariaDB de MySQL del SAP. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es entrar al CodeBlocks. Una vez abierto el compilador, creamos un proyecto. Le damos en crear nuevo proyecto. Elegimos Console Application o vamos a hacer un proyecto vacío de una vez. Le damos en Next. Elegimos el nombre que sería conexión MySQL. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Le damos en Next, le damos en Finish y se habrá creado el proyecto automáticamente. Y aquí ha creado la carpeta de la conexión del proyecto con su pequeña variante. Lo que vamos a hacer es crear un punto CPP. Le dan en Control Shift N y crear el archivo, le damos que sí. Y aquí lo guardamos como main.cpp. Guardamos, le damos en OK. Y aquí empezamos a declarar las variables. Primero la librería, include IOString, que es entrada y salida estándar, included la carpeta window.h, que lo usaremos para las funciones de MySQL, y la librería de MySQL que hemos agregado anteriormente, mysql.h. Aquí declaramos el usernames space std. Va a tener que declarar cuando vayamos a usar la consola. Entrada y salida de datos sería más práctico. Creamos el inMain con el return 0. Lo primero que vamos a hacer es usar las variables de MySQL, creando una variable de conexión para comprobar si está o no conectada a la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es escribir MySQL, la macro, y luego una variable puntero que se llame connect. Lo siguiente que vamos a hacer es inicializar la conexión a MySQL. Usamos la variable que creamos, connect, y le damos init MySQL barra init. Y lo inicializamos en 0. Luego hacemos la conexión a la base de datos directamente con Real Connect. MySQL barra Real Connect. Aquí te va a pedir una serie de parámetros que se rellenarán a continuación. Lo primero que nos piden es la conexión que estamos creando, que sería la variable connect. La segunda sería la nombre o descripción de la conexión de la red, que en este caso le hemos llamado localhost. Lo siguiente sería el usuario, que sería root. Lo tercero sería la contraseña de la base de datos. Si no tienes una, lo dejas en blanco. Lo siguiente sería el nombre de la base de datos, que la vamos a llamar prueba. Lo siguiente es el puerto, que es el 3306. Lo otro es especificaciones extra, le damos 0 y después nulo. Y ahora verificamos si la conexión está creada. Connect, con una condicional escribimos la variable connect, y si está condicionada escribimos un mensaje. Go conexión exitosa. En tal caso la conexión no se haya creado, usamos un else.
que nos diga error al, al conectar la base de datos. Base de datos. Si llegamos a ejecutar este programa, nos va a tirar el error de la conexión a la base de datos porque no ha sido creada. Esperemos a que el compilador termine de ejecutar el programa. Y este era el error que le estoy diciendo. La aplicación no se puede iniciar correctamente porque nos falta un archivo. Cerramos aquí y cerramos la consola automáticamente. Aquí vamos a iniciar. Recuerdan que en el anterior video yo le había dicho que en los recursos de MySQL habían tres carpetas: lib, MySQL y bin. En la carpeta bin es donde está el programa o el archivo que necesitamos para correr el compilador con MySQL. Entramos al compilador, a recursos, a bin, a debug y copiamos este DLL. Y este DLL lo pegamos en la carpeta que hemos creado, en el bin, en el debug y en el ejecutador del MySQL. Lo pegamos. Y ahora volvemos a ejecutar la consola. Como ves, ya funciona la consola con las sentencias SQL y me está tirando error al conectar la base de datos porque no está creada. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la base de datos. Esto lo minimizamos. Ejecutamos el SAM como administrador. Le damos que sí. Y una vez abierto, comprobemos que están abiertos los puertos 3603, que es del MySQL, y el 80 y 443 del Apache. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir el MySQL Workbench. Esto lo podemos ya minimizar. Una vez abierto el MySQL Workbench, le damos en la conexión. Una vez haya abierto el entorno para las sentencias SQL, vamos a crear la base de datos. Aquí usaremos una pequeña sentencia para crear la base de datos, que es create database y la base de datos que habíamos llamado que se iba a hacer prueba. Le vamos a ejecutar aquí en el rayito con el signo del ratón. Se ha creado exitosamente. Refrescamos aquí la tabla de datos y aquí está la base de datos prueba. Volvemos al compilador y ahora corremos el programa. La conexión ha sido exitosa. Ya el C++ está conectado al MySQL. Esta solo es una forma de verificación de la conexión del C++ al MySQL. Y si te das cuenta, la base de datos es correcta. ¿Cómo sabemos que está conectado realmente? Vamos a eliminar prueba. Solo dejemos el pru y corrámoslo otra vez. Esto se puede correr también dándole a F9. Y aquí está, me tira error al conectar la base de datos, porque la base de datos no existe. Por eso si volvemos a escribir prueba y la ejecutamos,
se está validando la conexión exitosa de la base de datos prueba. Ya sabemos que ahora funciona el C++ ya con el MySQL. Ya después, aquí en adelante, en el siguiente paso, veremos cómo insertar datos y verificar si esos datos están guardados en la base de datos a través de la consola. Bueno amigos, hasta aquí termina este video. En el siguiente video veremos cómo sería la inserción de datos a través del C++ a MySQL. Si te gustó este video, compártelo, dale like, suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.